la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día lunes. Ya estamos a día lunes, ya ha comenzado esta semana laboral. Lunes 22 de abril y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, saludamos a nuestro hermano William, que está ahí en los mandos técnicos. Y damos gracias al Señor de que pudimos llegar a realizar nuestro programa radial. Amén. Quien los saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González,
Estamos contentos, hermanos, de poder estar aquí en la radio y de poder trabajarle al Señor. ¿Ya? Hay mucha gente que solamente vive la fe, hermano, pero es una fe como sensorial, intelectual, pero que no va acompañada de una fe viva que lo lleva a servir. ¿Ya? Entonces, uno puede hablar con ellos, creen en lo correcto, creen en la sana doctrina, creen en la ortodoxia, es decir, en la correcta doctrina. Podemos hablar con ellos de diferentes temáticas y están dentro del mundo bíblico, pero cuando hablamos acerca de entrega a Dios, de compromiso a Dios, con ellos no se puede contar para nada, absolutamente para nada. Entonces, no es solo la ortodoxia, que es esencial, sino que la ortodoxia te tiene que llevar a la ortopraxis, ¿ya? Como hermano Richard, ortodoxia, correcta doctrina, en la correcta doctrina te va a llevar a la ortopraxis, ¿ya? Es decir, a la correcta práctica. Entonces, es muy importante que estos dos conceptos no estén disociados, es decir, separados, enajenados, sino que puedan estar unidos. Así que Dios bendiga a todos aquellos que sirven al Señor, que creen en lo correcto, pero a la vez que viven, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Nosotros ayer estuvimos predicando, ahí en la mañana, estuvimos compartiendo la palabra ahí en Santa Elena 520, y el día sábado estuvimos predicando allí en la comuna de La Reina, en la iglesia Cristo en la Roca. Fue un tiempo pero bellísimo. Y después del culto del domingo en la mañana, hermano, fuimos a visitar a una almita allí a la comuna de Peñalolén. Estuvimos orando por reconciliación, orando también para que Dios en su bondad obre un milagro. Y, hermano, luego en la tarde estuvimos dando un estudio bíblico a unos hermanos que les estamos dando estudios bíblicos los domingos bien tardecito, ahí como a las 9:30, 10 de la noche, por, no sé cómo se llama, pero por videollamada, tal vez se llame o se le llame a ese tipo de plataformas. Y estuvimos hablando acerca de la adoración, ya de la adoración, no como, como de repente se plantea que la adoración es solo levantar las manos, decir aleluya, cuántos la alaban, sino que la adoración implica obediencia, implica humillación. Y que la adoración que Dios nos pide no es algo, voluntario. No es que usted, si quiere o no quiere, tiene que adorar. No. El ser humano debe adorar a su Creador. Ahora, los cristianos reconocemos a Dios no solo como Creador, sino que como Redentor. Ahí ya tenemos dos razones, hermano, pero fundamentales. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Porque es nuestro Creador, o sea, nuestro ser fue creado por Él. Entonces tenemos una deuda impagable. Entonces tenemos que adorarle porque Dios es nuestro creador. Y dos, y esto lo entendemos los cristianos, porque Él es nuestro redentor, nos compró. Entonces tenemos dos razones, hermanos, fundamentales, pero monumentales para adorarle. Y número 3, porque Él es nuestro sustentador. Ya 3 razones que nos exigen adoración a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro sustentador. La gente que no quiera adorar a Dios en vida, que no quiera adorar a Dios estando en esta tierra, la gente que no quiera doblegar su rodilla frente al Dios majestuoso, lo tendrá que hacer sí o sí después, hermano, de que parta de este escenario. Tendrá que postrarse frente a la majestad de Dios. ¿Dónde sale eso, hermano Richard? Filipenses capítulo 2 dice que, a ver, mejor lo voy a leer de manera literal. Qué importante es que nosotros consideremos esto. Entonces, tenemos que adorarlo, ¿ya? Y lo mejor que podemos hacer es adorarle de manera voluntaria, de manera, hermano, espontánea, con gratitud, y no, que tengamos que adorarle por obligación, cuando ya no sea un acto que se haga por gratitud,
sino que porque Dios se lo imponga. En este caso Dios se lo va a imponer a las personas que no se postraron frente a Él aquí en vida. Filipenses capítulo 2 dice aquí verso 10, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínense, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, llegará el momento, hermano, que toda persona tendrá que doblegarse. Y yo me imagino cómo va a ser, por ejemplo, para Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, para Rutherford, el segundo presidente de los Testigos de Jehová, para North, para Franz, todos estos que fueron presidentes de los Testigos de Jehová, cuando tengan que doblar sus rodillas frente al que dijeron que era una criatura, que tenía esencia divina, pero que era una criatura, y tengan que humillarse frente a la majestad de Cristo. Oh, qué tremendo, hermano. Piensa usted cómo va a ser para los ateos cuando tengan que doblar sus rodillas, digamos que de manera obligada. Habrán rechazado, o hubieron, más bien dicho, rechazado por toda su vida a Dios. Y allá, hermano, en el castigo tendrán que doblegarse frente a la majestad del Cordero de Dios. Impresionante. Así que ayer en el estudio bíblico estuvimos compartiendo de que cuán importante es adorar, ¿ya? Y la adoración atrae una lluvia como está profetizado ahí en el libro de Zacarías, un texto profético acerca del Mesías cuando esté reinando por 1000 años aquí en la tierra. Ya no sé cuánto rato habremos estado en ese estudio bíblico, pero yo creo que fueron casi como 1 hora 40 minutos más o menos que estuvimos compartiendo ese estudio bíblico, que fue una tremenda bendición. La adoración atrae renuevo, atrae fortaleza, atrae, digamos, un reverdecer, un avivamiento espiritual cuando adoro, cuando glorifico, cuando reconozco la grandeza de mi Dios. Por el contrario, cuando no adoro, viene sequedad, no hay lluvia espiritual, ¿ya? Y incluso los exegetas dicen que aquellos que no quieran ir a adorar al Mesías por lo menos una vez al año en el milenio, los escatólogos dicen que va a venir sequía, va a venir, hermano, sequedad sobre aquellos que se quieran rebelar contra el Mesías, hermano, como Señor de la gloria, como el regente aquí en la tierra. Amén. Así que tuvimos un tiempo de tremenda bendición espiritual el día de ayer por misericordia, hermano, y eso nos invitaba, nos convocaba a ¿qué? A adorar con más ahínco al Señor, ¿ya? Muchas veces creemos que la adoración nuestra debe ser una adoración solamente cuando nos sentamos bien, ¿ya? Cuando nos sentimos bien decimos, no, es que ahora yo estoy listo para adorar. No. Hay veces, hermano, que vamos a estar bien probados, que van a haber luchas, adversidades, pero nosotros vamos a tener que adorar, vamos a tener que glorificar a Dios por fe, solo por fe. Por fe, hermano, muchas veces con aflicción, con pruebas, vamos a tener que adorar a nuestro Dios. Amén. Así que fue un hermoso estudio bíblico que el Señor nos permitió el vivir el día de ayer para la gloria del Señor. ¡Qué lindo! Vamos a leer algunos comentarios y vamos a tratar el día de hoy de poder compartir entonces esta enseñanza que dice relación con vidas con legado. A ver si el hermano William nos busca la cuña vidas con legado para que podamos escuchar la cuña, y luego vamos a hablar entonces de Jacobo Arminio, porque hay mucha gente que dice yo soy arminiano, tengo una teología similar al arminianismo, pero resulta que prácticamente no saben nada de la figura de Jacobo Arminio. Y hay muchos calvinistas, hermano, que dicen no, estas personas son pentecostales o estas personas son arminianas, porque no han estudiado bien la Biblia. O sea,
ellos atribuyen a que cualquier persona que no tenga el punto de vista de ellos, no lo tiene porque no sabe nada, porque es un ignorante, o porque simplemente no ha entendido bien la teología. Pero para ellos, cualquier persona estudiosa, educada, tendría que ser calvinista. Y vamos a desentrañar esto, vamos a demostrar que Jacobo Arminio fue una mente preclara. ¿Qué significa preclara? Nótelo usted por allí. Preclaro. ¿Ya? Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que saber como cultura general. Amén. Así que vamos a estar hablando acerca de aquello. Mire, está la palabra ignorancia, ¿cierto? Está la palabra ignorancia, es decir, no saber algunas cosas. Pero hay otra palabra que se le agrega. Anótelo usted por allí. ¿Cómo se llama, hermano Richard? Ignorancia supina. ¿Qué es ignorancia supina? Anótelo usted por allí. Hermano Richard, usted siempre sale con palabras. Oiga, por favor, enriquezca su vocabulario, su profundidad. Ignorancia supina. ¿Qué significa ignorancia supina? La ignorancia supina significa o implica o indica que hay cosas que deberíamos saber sí o sí, pero que no las sabemos. Ya, o sea, habla de una ignorancia, hermano, pero verdaderamente irresponsable. Nuestra hermana Nicole nos dice: Dios le bendiga grandemente. Gracias, mi hermana. Dios la bendiga. Nuestra hermanita Francesca. Echamos de menos a la hermanita Francesca, pero hoy día no pudo venir. Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria. Gracias, hermanita Francesca. La hermanita Nelly nos dice que Dios le bendiga a mi hermano Richard desde el trabajo, escuchándolo, compartido el programa. Gracias. Gracias, mi hermana, por compartir el programa. Nuestra hermanita Alexandra nos dice: Dios le bendiga a mi querido hermanito Richard. Gracias, mi hermana Alexandra. Gracias. Muchas gracias. Nuestro hermano Cristian Orozco nos dice: bendiciones de acá a Costa Rica. Gracias, estimado hermano en Cristo, desde Costa Rica. Qué bendición. Nuestra hermana Nelly nos dice: Dios bendiga a mi hermanita Francesca, a mi hermana Francesca. Amén. ¿Qué tenemos por acá? Se nos salió, a ver, aquí. Nuestra hermana Victoria nos dice: Dios lo bendiga a mi hermano Richard. Gracias. Amén. Vamos entonces, mi hermano William, a la cortina de Vidas con Legado y entramos a hablar de Jacobo Arminio. A continuación presentamos nuestro espacio Vidas con Legado. Vidas de hombres y mujeres usadas por Dios para su gloria como vasos de honra en la expansión de su reino. Revivamos la aventura de la fe al conocer más sobre Vidas con Legado. Amén, 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 amén. Qué lindo, Vidas con Legado. Ya, a este espacio radial le llamamos así, hermano, porque hay gente que ha dejado un legado, ha dejado un precedente, ha marcado un camino, un arquetipo, ha dejado un dechado. Evidentemente que todo eso hay que sujetar, digamos, su biografía en la palabra de Dios, y lo que esté de acuerdo a lo de un siervo de Dios uno lo toma, y lo que no está de acuerdo, ya sea con su vida o con su doctrina, uno lo deja de lado. Amén. Pero no podemos ignorar que hay gente que ha marcado un precedente, en la historia, y una de las figuras más prominentes, una de las figuras más destacadas del mundo evangélico protestante, es precisamente la figura de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, este tremendo siervo de Dios, hermano, que a partir de allí, estamos hablando del siglo XVI, emerge toda una corriente de personas que discreparon, que no coincidieron con algunas posturas de el calvinismo, el presbiterianismo,
el luteranismo, y a este grupo se les denominó los remonstrantes, ya los remonstrantes. ¿Quiénes fueron estos remonstrantes? Fueron hermanos cristianos que, entre otras cosas, creían que la salvación en algunos casos podía perderse, ¿ya? Jacobo Arminio fue uno de los que comentó que la salvación, y junto con los remonstrantes, que la salvación en algunos contextos sí se podía perder, que el Espíritu Santo sí se podía resistir, y que el Espíritu Santo, hermano, debía ser convocado diariamente, constantemente. Había que pedirle al Espíritu de Dios que dirigiera la vida del cristiano. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a Jacobo Arminio? En latín es Jacobus Arminius. Jacobus Arminius. Arminio fue un teólogo, pastor, profesor, escritor, hermano de línea protestante o reformada, ¿ya? Nació en el año 1560 y murió en el año 1609, ¿ya? O sea, saque la cuenta usted que vivió, hermano, cerca de 49 años de edad. Imagínense, 49 años de edad, y marcó a toda Europa, un sector de Holanda, un sector de Alemania, un sector, hermano, de Inglaterra, y después, hermano, a gran parte del mundo. O sea, este hombre, hermano, nunca se imaginó el impacto que tendría en su, digamos, en su medio teológico. Sus padres eran de la clase media. Su papá fue un herrero. Según algunos estudiosos de su vida, su padre murió cuando él aún no nacía, es decir, su mamá estaba esperando hijo, lo que dejó a toda su familia en una situación muy precaria. Un líder espiritual, hermano, de ese sector, digamos que un clérigo, más bien dicho, llamado Teodoro Aemilius, que era un erudito con una influencia protestante. Este hombre se hizo cargo de él, se hizo cargo de su educación. Con el tiempo lo llevó a la ciudad de Utrecht. Este erudito notó que había algo especial en Jacobo Arminio, había algo diferente. Todo lo que le explicaban a Arminio, él lo aprendía de manera precoz. Esta palabra precoz implica a una persona, hermano, que rápidamente aprende cosas. No se le tiene que explicar 10, 20, 30 veces, sino que de inmediato asimilan los conceptos tanto intelectuales como cosas manuales. Entonces ya Arminio desde muy pequeño comenzó a destacar en aquello. De hecho, cuando le comenzaron a enseñar a Jacobo Arminio siendo muy niño, cuando le comenzaron a enseñar, por ejemplo, las bases del latín y las bases del griego, oye, Jacobo Arminio las aprendió de manera extraordinaria. ¡Qué tremendo, hermano! A la vez se comenzó a ver que él tenía, hermano, un especial apego hacia la Biblia. Era, hermano, un joven, era un adolescente, un joven que constantemente, hermano, iba a la Biblia y leía la palabra de Dios. Estamos hablando de Jacobo Arminio. Entonces, cuando de repente vemos que hay niños, hermano, que hay jóvenes, que hay adolescentes que son movidos por Dios a leer las Escrituras a temprana edad, que cualquier decisión la consultan, digamos que a Dios yendo a la Biblia, eso ya es una señal, hermano, que evidentemente en esa persona hay un plan, hay un propósito de Dios. No es común ver a un niño con una Biblia, no es común ver a un adolescente con una Biblia, no es común ver a un joven con una Biblia. Muchas veces los jóvenes van a la iglesia porque los papás los llevan, porque está obligado, porque los papás no lo dejan quedarse en la casa. Entonces se sienten obligados a ir. Pero de repente en la iglesia, de manera excepcional, uno mira, uno observa y hay niños que comienzan a dar señales, adolescentes, que comienzan a dar señales que tienen un profundo amor de Dios. Ese era el caso de Arminio. Qué tremendo, hermano. Su formación en la escuela fue amplia.
Por ejemplo, yendo al colegio, aprendió no solamente latín, no solamente, hermano, griego, sino que aparte, porque fue llevado a un centro de educación muy perfeccionista, con una educación muy profunda. Allí también le enseñaron, entre otras cosas, hebreo, teología, patrística, filosofía, historia del cristianismo, etcétera. Esto, hermano, todo ocurrió siendo él un joven. Oiga, qué tremendo, hermano. Y de repente hay un sector del calvinismo que dice, no, que Jacobo Arminio no fue o no se mantuvo, porque en un principio fue, no se mantuvo calvinista porque era ignorante. Oye, cuando alguien dice eso, hermano, lo único que deja entrever es la ignorancia de la persona, porque no sabe prácticamente nada, hermano, del personaje en cuestión. Imagínense, siendo un adolescente, hermano, tiene ese deseo de buscar a Dios, tiene ese deseo de conocer todo lo que tenga que ver con la Biblia, patrística, teología, etcétera. Y piense usted que su padre murió, hermano, cuando él estaba en el vientre de su madre, y resulta que él podría haber ido anidando un resentimiento frente a los hechos que le habían acaecido a su padre, porque hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que van desarrollando raíces de amargura frente a hechos que muchas veces él no vio, pero que se lo contaron de determinada manera. En cambio, en Jacobo Arminio, desde muy pequeño, no hubo esa mentalidad, no hubo ese deseo de cuestionar los designios de Dios, sino que desde muy pequeño mostró una docilidad. ¡Qué lindo, hermano! Luego, ya en su juventud, fue llevado a Alemania por un hombre llamado Rodolfo Snellius, quien le matriculó en la Universidad de Marburgo. Mientras estudiaba ahí, se enteró de la lamentable noticia que el pueblo de Oudewaters, donde vivía su madre y sus hermanos, había sido arrasado por tropas españolas, resultando fallecida, lamentablemente, toda su familia. O sea, este hombre que amaba a Dios tuvo que lidiar muchas veces, hermano, con situaciones trágicas, con situaciones difíciles. Imagínese usted, estudiando en Marburgo, en un territorio lejano, digamos que de su ciudad, se entera que las tropas españolas, estamos hablando del siglo, hermano, XVI, se entera que las tropas españolas, en una confrontación con el ejército holandés y con la gente que vivía allá en Holanda, lamentablemente, hermano, las tropas españolas en aquel momento asesinaron a su familia. ¿Cuál fue la reacción de Arminio? Fue cuestionar, fue rebelarse contra Dios, fue decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ocurrió esto? Lo que comúnmente haría cualquier persona. Pero muy por el contrario, hermano, Jacobo Arminio se aferró más al Señor. Entonces, estamos hablando de un joven, en este caso porque él todavía era joven, un joven con una fe inquebrantable. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Arminio, al enterarse de esto, viajó al lugar para luego volver a Alemania y proseguir sus estudios. O sea, constató la situación lamentable y se regresó desde Holanda a Alemania para proseguir sus estudios académicos. Según los biógrafos, estuvo un año allí en Alemania estudiando en la Universidad de Marburgo. Finalmente regresa a Holanda, específicamente a la ciudad de Leiden, y se matricula el 23 de octubre del año 1576 en la reciente fundada Universidad de Leiden.
Esta universidad había sido establecida y fundada por el reconocido Guillermo de Orange, un príncipe de aquel lugar. Para aquel entonces, Jacobo Arminio solo tenía entre 16 y 17 años de edad. Imagínate. Oye, todavía no cumplía los 18 años y ya había estudiado, hermano, hebreo, griego, latín, filosofía, teología, patrística. Había estudiado, hermano, en un colegio, había estudiado en una universidad en Alemania y ya llegando a los 17 años estaba estudiando en una universidad en Holanda. Imagínate tú. O sea, este hombre desde pequeño fue tomado por Dios, fue escogido por Dios para que él cumpliera una misión protestante, una misión reformadora, una misión, hermano, que iba a tocar a toda Europa, que iba a llamar a los cristianos a que no jugaran con la gracia de Dios. Uno de los principales tópicos de la teología de Arminio, así como de la teología de otro hombre que en algún momento hablaremos en este espacio Vidas con Legado, como fue el caso, hermano, de Menno Simons, el fundador del movimiento evangélico que luego se denominó los menonitas. Menno Simons allá en Alemania y por otro lado Jacobo Arminio en Holanda lucharon, hermano, contra lamentablemente una mala aplicación que le estaban dando algunos calvinistas y algunos luteranos a la gracia. Ellos decían, no es que la gracia me salva, la gracia es inmerecida, la gracia me permite ser salvo, no por obra. Todo eso es cierto, pero estas personas, hermano, comenzaron a utilizar la gracia no para vivir la libertad que hay en Cristo, sino que comenzaron a vivir de una manera impía, de una manera liberal, de una manera, digamos que inconsecuente. Y es por eso que en Alemania de repente había gente que hablaba de Dios y después tomaban cerveza, después tenían una doble vida, después tenían una inconsecuencia. Entonces Jacobo Arminio se levanta contra esa profunda inconsecuencia, así como Menno Simons y otros más indudablemente, y les dice, no podemos usar la gracia para darle ocasión a la carne. No podemos usar la doctrina de la gracia para vivir de una manera impía. Sin lugar a duda, hermano, esta voz profética, esta voz protestataria, esta voz disidente, hermano, cayó, digamos que muy mal para el sector liberal que había en las iglesias protestantes. Entonces Dios tenía un llamado especial para Arminio. Cuando Arminio entra, hermano, en la Universidad de Leiden a los entre 16 y 17 años, las primeras materias que cursó en esa universidad fueron matemáticas, lógica, teología y nuevamente hebreo. Finalizó sus estudios ahí 5 años después, es decir, en el año 1581, cuando él solo tenía 22 años de edad. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo, hermano, en un principio este aspecto biográfico? Porque muchos protestantes del ala, hermano, calvinista y también presbiteriana o, digamos que luterana, sostienen que Jacobo Arminio fue arminiano por el hecho de que él no tenía tantos estudios o él no se había entregado tanto a la devoción bíblica y que por eso finalmente él formó esta teología arminiana. Eso es totalmente falso. Hemos hecho digamos que una línea cronológica acerca de la tremenda formación de este estudioso evangélico del siglo XVI. Así que cuando alguien a usted le diga, no es que tú
es que tú eres de tal postura por el solo hecho de que no has estudiado tanto la Biblia y tú estás siguiendo a gente que no conoce tanto la palabra. Eso es absolutamente falso. ¿Ya? O sea, hay mucha gente, hermano, que estudiando la palabra ha llegado a conclusiones claras y por eso no se ha metido en las filas de algunos sectores protestantes. ¿Ya? No es porque le faltó información, le faltó erudición, le faltó más cultura. No, Jacobo Arminio, por tener una convicción bíblica, por leer la Biblia, él dijo, no, yo no me suscribo a, por ejemplo, el planteamiento de que la salvación no se puede perder bajo ningún evento. Él dijo, no, si alguien cae en apostasía, si alguien comienza a creer una doctrina contraria a la palabra de Dios, si alguien vive de una manera profundamente inconsecuente, que no tiene nada que ver con la fe cristiana, si esa persona vive como un pagano, esa persona no puede decir que es salvo, no puede decir que es redimido, si esa persona vive como un pagano. O sea, ese fue el mensaje de Arminio, ese fue el mensaje del siglo XVI, que explicó con toda claridad de que la doctrina cristiana, hermano, tiene que tener una correlación. La correcta doctrina tiene que tener correcta práctica. De lo contrario, la persona no puede asumir que igual es salvo a pesar que viva como un pagano. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, ¿qué podemos decir de Arminio, hermano, en cuanto a su teología? Arminio parte siendo calvinista, parte teniendo las posturas de Arminio, pero con el devenir del tiempo, él comienza, hermano, a cuestionar varios puntos. Comienza, hermano, a desechar varios puntos y finalmente, de ser un calvinista, pasa a las antípodas. Esto significa que pasa al lado opuesto. ¿Por qué? Porque él dice, no, yo veo en la palabra de que las personas tienen un libre albedrío y que ese libre albedrío uno puede utilizarlo para recibir la gracia de Dios o para rechazarla. ¡Qué tremendo, hermano! Jacobo Arminio es uno de los hombres, digamos, que finalmente se enfrasca en un debate con uno de los líderes del calvinismo que se llamó Teodoro de Beza, que fue el yerno de Juan Calvino. Y después, hermano, se enfrenta a otros teólogos, uno de ellos de apellido Gomaro. Y resulta, hermano, que finalmente el calvinismo termina rechazándolo como prácticamente como un hereje. ¿Por qué? Porque él siguió las convicciones que él tenía porque leyó la palabra de Dios. Entonces, en esta vida con legado, yo quiero que nosotros entendamos y consideremos de que nosotros estamos llamados a ir detrás de la Biblia. Jacobo Arminio fue detrás de la palabra de Dios y ese sentir de ir detrás de la Biblia lo separó en este caso, del mundo calvinista. ¿Por qué? Porque él prefirió darle prioridad no a una escuela teológica, sino que a la palabra de Dios. Y esa enseñanza debemos tener nosotros. Ya mucha gente que dice que ama a Dios, más que amar a la Biblia, ama una institución, ama, por ejemplo, a una escuela teológica. Dicen, no, es que está en mi línea, pero no están dispuestos a seguir la palabra de Dios en la doctrina y en la práctica. Amén. Hasta aquí dejamos estas vidas con legado, mis amados hermanos, y que el Señor nos bendiga. Amén, 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 amén. Qué bendición. Oiga, tuvimos esta bendición de poder compartir este interesante espacio. Hay gente que no le importa, no le llama la atención la parte histórica, se aburren.
hermano, pero después son esos mismos los que van quedando en vergüenza. Constantemente los van dejando en vergüenza, le hacen preguntas. Por ejemplo, hay gente que siente una animadversión hacia el calvinismo, pero no tiene idea ni en lo más mínimo de quiénes son los representantes del calvinismo, no sabe quiénes sostuvieron las posturas pentecostales antes que ellos nacieran, y le nombran nombres de personas, de gente, no saben nada. Entonces allí de repente después van quedando en vergüenza, hermano, y es lamentable. Entonces, porque al final le hacen un flaco favor al pentecostalismo, porque la persona ni siquiera sabe cuál es su postura. Por ejemplo, el pentecostalismo es mayoritariamente arminiano, ¿ya? Mayoritariamente arminiano. Entonces, es muy relevante que nosotros podamos considerar, digamos que no debemos ignorar la gente que en algún momento Dios la usó para combatir ciertas posturas que no estaban de acuerdo con lo que ellos veían en la palabra de Dios. Amén. Así que hoy día hablamos, en este caso, de Jacobo Arminio. Oigan, nos quedan unos poquitos minutos. Vamos, hermano, a leer la Escritura para compartir un pensamiento bíblico. Vamos a leer la palabra del Señor antes de que se nos vaya el programa. Vamos a leer San Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, voy a ver si puedo leer yo acá la Reina Valera 60, Lucas capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1, ya desde el versículo 1, Lucas capítulo 8, desde el versículo 1. Vamos a leer, acá está la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Sí, hasta el versículo 3. Dice así la Escritura, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¡Qué tremendo, hermano! La Biblia de las Américas traduce y dice: y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Entonces quiero, hermano, por un breve momento, nos van quedando unos 10 minutos, quiero que nosotros podamos meditar en la gente que se acercó a Cristo, ¿ya? En las personas que se acercaron a Jesús. Pensemos, hermano, que a Jesús siempre se le acercó gente que por lo general tenía muchos problemas, ya tenían grandes problemas, grandes dificultades. Habían personas que tenían problemas probablemente, por ejemplo, en el ámbito familiar. Habían otros que tenían problemas, por ejemplo, físicos, gente que tenía una enfermedad física. Habían otros que tenían problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas espirituales. La gran mayoría de las personas, hermano, que llegaron a ser fieles a Jesús, fueron personas que tenían grandes problemas día a día para desarrollar sus vidas. O sea, qué lindo, hermano, es considerar esto, de que
el Señor no está esperando que se acerquen a Él personas refinadas simplemente. Personas que digan, no, yo no tengo ningún problema, yo ando happy, ando feliz, ando sin ningún drama, sin ninguna dificultad. No. La gente que se acercó a Cristo de manera mayoritaria fueron personas que de una u otra manera tenían grandes dificultades. Y esto nos permite entender de que Jesús no hace acepción de personas, que Jesús recoge al que sea. Jesús toma a la persona, hermano, digamos, más repugnante, que nadie daría un peso por esa persona. Jesús no le dice, no, pero ¿y por qué tú me vas a seguir? Mira cómo está tu vida, mira cómo está destruida, mira cómo tenéis problemas mentales, mira cómo tenéis problemas económicos, mira cómo tenéis problemas matrimoniales. No, una persona así yo no quiero, no. Jesús, ¿qué es lo que dijo? El que a mí viene, ¿qué es lo que dice luego? Yo no le echo fuera. ¡Qué tremendo! O sea, cada persona que ha abandonado a Cristo, cada persona que ha dejado a Cristo, Cristo nunca lo echó. Cristo nunca le dijo, oye, pero mira cómo venís. Por ejemplo, yo hoy día andaba haciendo un trámite y llegué a un lugar y había un indigente, hermano, pero con un olor, pero terrible. Un olor, hermano, pero nauseabundo. Y yo pienso, hermano, de que cuántos no han llegado así o en otra condición a Cristo, y Jesús nunca los ha rechazado. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos predicado a alguien y la gente nos ha dicho, pero Dios nos podrá recibir a nosotros, pero Cristo me podrá recibir a mí? Sí, Cristo recibe a cualquiera en la terrible condición que esa persona se acerca a Cristo. Si se acerca con necesidad, esa persona, hermano, va a recibir las puertas de par en par para recibir el amor de Jesús. Esto, hermano, no era el denominador en común para el tiempo de Jesús. Para el tiempo de Jesús, los rabinos buscaban a la gente más excelente. Los rabinos buscaban a la gente que tuviese una posición social importante. A esos ellos escogían como sus discípulos. Los rabinos escogían como discípulos a jóvenes, a adultos que fueran parte de familias, digamos que con una influencia social. Entonces, cuando Jesús comienza a desarrollar su ministerio, no lo desarrolla de esa manera. No lo desarrolla con ese estándar, sino que el opio, hermano, lo vil, lo menospreciado, Jesús acoge y lo deja ser parte, hermano, de sus seguidores. Y no solamente parte de sus seguidores, sino que incluso, hermano, los coloca cerca de su núcleo íntimo. ¡Qué tremendo, hermano! Allí están los apóstoles de diferentes procedencias. Jesús andaba recorriendo. En este relato andaba en ciudades, en aldeas. Andaba ¿qué haciendo? Andaba proclamando, hermano, el evangelio, las buenas noticias. Junto a él, ¿quiénes iban? Los 12. Ahí estaban ellos. Donde Jesús iba, estos 12 estaban allí. Pero aparte, la Escritura menciona que habían algunas mujeres que estaban con Jesús, y estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Sabe cuál es la gente más fiel y la que debería ser más fiel? Son aquellas personas que no tenían la más mínima opción de insertarse en la sociedad. Ahora, todos tendríamos que seguir a Cristo, pero las personas que fueron recogidas por Jesús en la peor condición, oye, tendrían que tener un nivel de entrega a Cristo extraordinario. Mira lo que es el caso de estas mujeres. Oye, bueno, y todos tendríamos que tener esa entrega, porque todos tenemos cosas, hermano, que nos mantenían arruinados en el suelo, hermano, y ahí apareció Cristo. Cristo no nos dijo, estáis enfermo, córrete de aquí. Estáis con demonios, córrete de aquí. Tenéis problemas psicológicos, córrete de aquí. Estáis separados, córrete de aquí. No.
sino que Jesús acogió a un montón de personas que venían con una serie de problemas, y no solamente los acogió, sino que llegó al punto, hermano, que los dejó cerca de ellos. Y también habían algunas mujeres que habían sido sanadas, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas de estas mujeres, hermano, habrán gastado tanto dinero en médicos, en curanderos? ¿Y sabe qué es lo que hizo Cristo? Los acogió. Entonces, nunca, hermano, deberíamos ceder a la mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, de que hay pecados que Dios no va a perdonar. No, Cristo perdona los pecados. De que hay ciertas condiciones, digamos, que las personas dicen, no, pero es que Cristo a mí no me va a acoger porque yo fallé aquí, aquí y acá. Si la persona realmente tiene arrepentimiento, esa persona puede ser acogida por Dios. Hermano, mire, y tal vez hay gente que diga, hermano Richard, pero que será tan así. ¿Cuánta gente que está descarriada, que no vuelve a la iglesia porque el enemigo le dice, no, si Cristo ya no te va a recibir, te has descarriado 10 veces, te has descarriado 20 veces, ahora no te va a recibir? Puras patrañas, hermano. Aquí Jesús, hermano, acogió a la gente, hermano, que tenía enfermedades físicas y que habían tenido espíritus malos. Pensemos, hermano, cuánta gente que tiene espíritus y sienten que digamos que nadie les puede ayudar. Pero ¿sabe qué es lo que hizo aquí Cristo? Cristo los acogió. Y aquí hace la enumeración. María, llamada la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Imagínate, no tenía un demonio, tenía 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes y Susana. Y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Saben lo que significa esto, hermano? Que estas mujeres que fueron tremendamente favorecidas por Cristo, estas mujeres que fueron favorecidas por Jesús, que recibieron un milagro de liberación, fuera un demonio, 2 demonios, 3 demonios, 7 demonios, enfermedades físicas, estas mujeres que fueron liberadas quedaron con un tremendo sentimiento de gratitud. ¡Qué tremendo! Nos van quedando algunos minutos. ¿Saben lo que había en ella? Había gratitud. Ellas no podían andar con Jesús para todos lados como lo hacían los discípulos. Eran cercanas, íntimas de Jesús, pero no podían andar con los apóstoles para todos los lugares. Pero en ellas había un sentimiento de gratitud. Gratitud, anótalo por allí, gratitud. Entonces ellas dijeron, nosotros no podemos ir hacia allá. Nosotros no podemos estar en todos los lugares donde Cristo anda, porque ahí andan sus apóstoles. Nosotros tenemos otros deberes, pero nosotros tenemos una gratitud. Entonces, donde tenemos una gratitud y donde Dios nos ha bendecido, donde Dios ha bendecido nuestra economía, nosotros vamos a respaldar el ministerio de Cristo, y el ministerio no solo de Cristo, sino que también de sus discípulos, y les vamos a aportar económicamente. No podemos estar nosotros predicando allí, no podemos estar nosotros en las aldeas, no podemos estar nosotros en los diferentes lugares, no podemos, pero no por eso, decían ellas, estoy parafaseando, no por eso no vamos a hacer nada, no por eso nos vamos a quedar como zánganos espirituales, no por eso nos vamos a quedar happy aquí, disfrutando la sanidad y la liberación, que la disfrutamos, la sanidad y la liberación. No, sino que vamos a hacer algo, vamos a ayudar, vamos a colaborar con aquellos que están haciendo la obra de Dios, y en particular vamos a colaborarle a Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuánta gente, hermano, que no hace nada para servir a Cristo? Dicen, yo no predico en el púlpito,
yo no voy a la calle, me cuesta, me da vergüenza. Entonces uno le pregunta, hermano, pero en señal de gratitud, en señal de servicio, o por su servicio, por amor, ¿qué está haciendo usted por Cristo, por los servidores de Cristo? Ah, no, yo estoy aquí en el living, pero ¿cómo? ¿No hacer el aseo en la iglesia? ¿No pone a disposición algo suyo? No, yo no hago nada. Yo solamente oro. Y saben que mucha de esa gente que dice que ora es mentira. Muchos de ellos dicen que ora, pero ni siquiera elevan la mínima oración por aquellos que están de aldea en aldea, de aquellos que están en la batalla, de aquellos que están al frente, sino que ellos, hermano, son simples espectadores. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si hay alguien que puede decir amén, que puede decir gloria a Dios, aleluya. No, hermano Richard, no, es que ¿cómo? Es que a mí no me gusta esa parte de la finanza. Lo que pasa es que hay gente que idolatra. Hay gente que idolatra su dinero. Hay gente que idolatra su economía. Hay gente, hermano, que no es capaz, hermano, de quebrar un huevo para no perder la cáscara. Saben que hay una necesidad en la obra. Saben que hay ministros de Dios que están al frente. Saben que hay predicadores que están predicando en las calles. Saben que están sirviendo a Dios. Saben que hay hermanos que están, hermano, a tiempo completo en lo de Dios. Y nunca tienen el corazón de decir, yo no puedo estar allí como esas mujeres, pero yo quiero bendecir, yo quiero enviar una ofrenda, yo quiero respaldar ese trabajo. No, ellos, hermano, se sientan, hermano, y simplemente ven todo como espectadores. ¿Sabes qué? Estas mujeres no podían estar allí, pero tenían algo. ¿Qué tenían? Tenían una bendición económica para respaldar. Tal vez hay gente que diga, hermano Richard, pero es que yo no tengo una economía. Bueno, si usted no tiene economía y no puede ir a los puntos a predicar, a evangelizar, usted vaya a hacer algo por la obra. No es necesario que usted, diga, no, yo tengo que dar. Ahora, si usted tiene, Dios le bendiga. Pero usted puede dar otra cosa. Puede presentar un ayuno. Presenta un ayuno en ofrenda. Presento esta oración en ofrenda para respaldar a los que están en la obra de Dios. Hasta aquí dejamos este programa y esta enseñanza, y que Dios les bendiga. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica.